Bueno, pues hoy estamos en el cuarto capítulo de Historias que construyen oportunidades y tengo a la mejor invitada. Les quiero presentar a Camila Escobar, la presidenta de Juan Valdez. Camila, bienvenida y mil gracias por estar acá. Queremos que nos cuentes un poquito de ti. Cristina, a ti mil gracias por esta invitación para hablar de nuestra ciudad región, de nuestro país. Es un honor estar hoy contigo. Gracias por todo lo que haces y hacen por nuestra ciudad. Sobre mí, ¿qué te cuento? Soy mamá de 3 hijos. Soy de formación, soy ingeniera industrial. Okay. Tengo una maestría fuera de nuestro país. En este momento tengo el maravilloso rol de, como tú mencionas, ser la presidente de Procafecol, que es la empresa, ahora les voy a contar un poco sobre eso, es la empresa que tiene el honor de representar a la marca Juan Valdez en nuestro país. Y si me fuera a describir a mí misma, soy una gran optimista y creyente de que las cosas van a salir bien y asimismo quiero creer y quiero ver las alternativas para nuestra ciudad y para nuestro país. Pues Camila, me encanta y cuéntanos entonces un poquito de Juan Valdez, mejor dicho, de dónde nace esto, pero yo también quiero saber tu historia en esta empresa. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué has hecho? Porque tengo entendido que empezaste de practicante. Fui practicante en la Federación Nacional de Cafeteros, exacto. Entonces, si quieres, empecemos por ahí y luego te cuento sobre nuestra empresa. Entonces, para seguir con mi historia, como te decía, soy ingeniera industrial. Mi práctica en esta carrera fue en la Federación Nacional de Cafeteros, en el área de gestión de riesgo financiero. Eso quiere decir quienes manejábamos los precios de compra de café a los caficultores y posteriormente pues venta y exportación del café. Esta práctica yo la trabajé durante pues el periodo de una práctica y luego tuve el privilegio de poder haber hecho un poco más de consultoría alrededor de este mismo tema y luego consultoría estratégica con una empresa que se llama McKinsey, en la cual estuve varios años y donde tuve el privilegio de poder hacer mi maestría fuera del país. Yo soy una creyente profunda de la educación como vía de desarrollo económico, como vía de generación de bienestar. Entonces fui muy privilegiada al haber podido salir del país para realizar una maestría, pero regresar en el año 2018. Y en el año 2010, después del nacimiento de mi primer hijo, ahí se une un poco el camino personal con el camino profesional. Tomó la decisión de salir de consultoría y en el 2011 entró a una empresa multilatina que se llama Belcorp. Belcorp tiene 3 marcas muy lindas en cosméticos, Essica, Level y Sison. Es una empresa que vende por catálogo y en Colombia en ese momento teníamos más de 200.000 mujeres, principalmente cabezas de familia que tenían este negocio en sus manos. Entonces, obviamente el negocio de cosméticos es hermoso, pero particularmente para mí a nivel personal y profesional el mayor impacto venía justamente por esta movilización social de más de 200.000 mujeres. En su mayoría también había algunos hombres que tenían un ingreso muy significativo, ya sea como primer ingreso o segundo ingreso, alrededor de la venta por catálogo. Y esto lo hacen varias empresas en nuestro país. En el año 2018 soy invitada a participar en un proceso que finaliza en que, digamos, gano la asignación como presidente de Procafecol. Y desde ese momento hasta hoy, pues tengo este gran privilegio. Esa es un poquito mi historia profesional y cómo, como ves, pues se une con probablemente las decisiones que muchas personas tenemos en nuestra vida, que es cómo balancear nuestra vida personal y profesional y cómo generamos ecosistemas que realmente permitan el desarrollo. Por ejemplo, no te lo comenté, pero yo trabajé medio tiempo, un buen tiempo estando en McKinsey y en Belcorp, y este tipo de herramientas pues funciona muy bien para padres o madres que queramos hacer nuestra labor de manera compartida o para quienes busquen balance, porque siempre digo que en mi caso, y me imagino que en el tuyo también, el balance viene por una familia, pero para muchas personas el balance puede ser por un propósito adicional a su vía de ingresos principal, puede venir también por una pasión. Hay deportistas que quisieran poder balancear con una vida profesional también.
Entonces yo creo que como sociedad, la medida que podamos buscar balance para las personas, pues es maravilloso. Esa es mi historia personal. Me encanta. A nivel de la historia, ¿para quién trabajo? Entonces, Procafecol es una empresa que nació en el 2002, es una empresa entrando a su adolescencia, a su adultez, ya saliendo de su adolescencia, entrando a su adultez, ya casi cumplimos 25 años, y es una empresa del gremio caficultor, es 94%, digamos, la participación accionaria es 94% de la Federación Nacional de Cafeteros, 3% de otras empresas del gremio, y lo más divino es que tenemos el 3% de 18,000 accionistas caficultores. Bueno, Esto wow. hace que como empresa estamos completamente unidos, digamos, al gremio como tal. Y a nivel de propósito, esta empresa nació con un propósito en mente que es generar experiencias memorables alrededor del café premium de los caficultores colombianos, generando valor sostenible. Entonces voy a deshacer un poquito esta frase para poder entender para quién trabajamos. Entonces, experiencias memorables, y aprovecho para darte a ti y a tu equipo la bienvenida a esta tienda. Esta es la tienda Juan Valdez 1959 que abrimos recientemente, hace menos de un mes abrimos esta tienda. Es una tienda de más de 1,600 metros cuadrados que genera una experiencia superior al consumidor. Sí, impresionante. Ahorita probablemente a través de Tomás podemos mostrarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando. Genera más de 70 empleos directos, solo esta tienda, entonces es supremamente significativo. Se ha vuelto un centro de capacitación en gastronomía y en bebidas, principalmente alrededor del café, así que ha sido maravillosa, y a eso se refiere las experiencias memorables que generamos como marca, en tiendas, en un supermercado, en una aerolínea, en todos nuestros canales, porque tenemos más de 40 países en operación. Colombia es el más importante, Bogotá es nuestra ciudad más importante, pero es importante tener esta perspectiva de marca. Entonces ese es el primer componente de nuestro propósito, experiencias memorables alrededor del café premium de los caficultores colombianos, y es porque todo lo que hacemos lo hacemos en articulación gremial y lo hacemos en articulación con las más de 550,000 familias caficultoras. Hoy en día, la marca que representamos es la marca Juan Valdez, y es una marca que es del Fondo Nacional del Café. Y eso hace que estemos completamente atados a estas 550,000 familias caficultoras. Pagamos regalías al Fondo Nacional del Café, no es una marca propia. Todas las ventas de Juan Valdez en Colombia y en el mundo generan un bienestar a estas familias caficultoras. Y el tercer componente de nuestro propósito que quisiera tal vez desagregar es el de valor compartido y valor sostenible. ¿A qué nos referimos? A que como empresa nosotros no solamente estamos enfocados en generar un valor económico, sino que es a nivel de estatutos, a nivel de compromiso de administradores, tenemos el mandato, porque no es un deseable, es un mandato, Cristina, de generar valor económico, pero también social y ambiental. Y eso lo hacemos desde la empresa como tal. No hay necesidad de tener una fundación ni una organización, sino que realmente el mandato viene directamente desde ahí. Entonces, todos los programas de reducción de emisiones, por ejemplo, están incorporados dentro de nuestro modelo de negocio. Todos los programas, no solamente de cara a la caficultura, sino a la generación de empleo, a la generación de bienestar social, están atados a nuestro mandato como compañía. Entonces, eso es un poco dónde está marcado Procafecol dentro del gremio, cuál es nuestra relación con la marca Juan Valdez que hemos conversado, y es, somos quienes tenemos la responsabilidad en este momento de explotarla comercialmente, pero también cuál es el impacto que nosotros esperamos generar a través de esta operación multinacional y multicanal. Pues me encanta. Y Camila, cuéntanos un poquito, de esto además se trata todo esto. ¿Por qué crear empresa en Colombia? ¿Por qué, digamos, cuáles son los obstáculos de crear empresa en Colombia y por qué de todas formas hacerlo? A ver, ¿por qué crear empresa en Colombia? Yo soy una convencida que la generación de empresa es una generación directa de valor económico en nuestro país, es una forma directa de generar empleo, es una forma directa de traer bienestar, de traer innovación, de traer crecimiento a nuestro país y a nuestras regiones. Entonces, las empresas, como muchos otros sectores, así como el sector público, el sector social,
se articulan de manera perfecta para poder generar bienestar al final para nuestro país y nuestras regiones. Hace poco tú y yo tuvimos el privilegio de compartir en un espacio en el que no existían límites, no existían diferencias entre esos tres sectores, el privado, el público y el social, y lo que está demostrado es que cuando trabajamos en conjunto, el bienestar para la sociedad es mucho mayor, porque cuando cada uno hace el trabajo de lo que le corresponde y en complemento nos articulamos, pues es maravilloso ver cómo ese impacto se genera. Entonces esa es la razón para generar empresa. Obstáculos, varios, pero sobre todo oportunidades. Y las oportunidades son efectivamente cómo crecer en un ambiente en el que tenemos incertidumbre, pero eso ya es algo que los empresarios hemos incorporado. Sí. Nosotros sabemos navegar en momentos en los que por temas económicos, por temas políticos, por temas geopolíticos, por temas incluso de salud, como la pandemia, se nos presentan retos y se nos presentan oportunidades. Los empresarios estamos listos para construir y para dar parte de nuestro valor a la sociedad, para dar parte de nuestro valor al gobierno, de manera que yo, sin duda hay muchos retos, pero me encanta verlo desde el lugar de las oportunidades. Claro, para eso se necesita un correcto balance. Si sobrecargamos a las empresas con cargas que no podemos asumir, obviamente la generación de empleo, obviamente la generación de innovación se va a ver acotada, o por lo menos vamos a verla más tarde en el tiempo porque vamos a tener que cubrir una carga demasiado grande en el corto plazo. Entonces, creo que el balance de poder entregarle bienestar a la sociedad pues tiene que estar en la justa medida para que podamos al mismo tiempo generar insumos de crecimiento propio que puedan dar pie para pues, mayor bienestar. Claro. No, y pues gracias porque yo, digamos, gran parte de mi trabajo ha sido crear esas sinergias y crear ese trabajo en conjunto entre el sector privado y el sector público, entre el sector político y el sector privado, porque todos al final juntos somos los que construimos país. De distintas maneras puede que sí, pero a veces creo que trabajando juntos eso se hace mejor y más fácil. Exactamente. Quería preguntarte dos preguntas en una. Dale. ¿Cuántos empleados tiene Juan Valdez o Procafecol? Sí. Hoy, y cuántos empleos indirectos también, porque creo que eso es importante, genera. Hoy nos hablabas de 550.000 familias. Entonces, eso por un lado, pero también cuéntanos un poquito qué hace Procafecol por sus empleados, cómo les mejora la vida. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos vínculo con 550.000 familias caficultoras. Todas ellas, digamos, hacen parte de la industria del agro del café, del cultivo de café. A muchas de ellas, no a todas, son proveedores directos nuestros a través de la proveeduría del Fondo Nacional del Café. Entonces esa es una parte, digamos, de indirecta de comprar, o sea, directa, pero de afectar hasta, directamente compramos, pero no son empleados nuestros, sí. Es una relación más de proveeduría. Empleos directos tenemos más de 2.800, wow. Ya vamos a estar muy cerca a los 3.000 empleos directos, es decir, somos un empleador importante en Colombia. Muchos de nuestros empleos se generan en las regiones y en las ciudades porque son en las tiendas. De hecho, a nivel corporativo y centralizado tenemos 300, es decir, el 10% de nuestros empleos estamos en una oficina, el resto estamos en canales comerciales. Sí. En todo el país. Nuevamente, Bogotá es la región de mayor empleabilidad por el número de tiendas, claro, que tenemos. Pero adicionalmente generamos muchos otros empleos indirectos porque tenemos relación de proveeduría con no solamente café, tenemos relación de proveeduría con otros alimentos, tenemos relación de proveeduría con insumos de marca, en donde, por ejemplo, tenemos programas de proveeduría sostenible con grupos de mujeres cabeza de familia, sí. Tenemos proveeduría sostenible con también grupos en zonas afectadas por la violencia en nuestro país. Uno de los ejemplos que a mí me encanta poner es nuestro proveedor de almojábanas y amasijos colombianos, que es un proveedor de Santander,
que tenía un garaje y hoy en día es un proveedor muy importante, no solamente para nosotros, o en su garaje vendía almojábanas, pan de bonos y pan de yucas, y hoy en día no solamente es proveedor de Juan Valdez, sino que se volvió el proveedor más grande de muchas otras empresas. Buenísimo. Entonces, básicamente es con una apuesta a proveeduría sostenible que hace Juan Valdez, abre puertas para otros. Tenemos proveeduría en términos de abastecimiento, de logística. Bueno, acá te estoy dando solamente algunos de los ejemplos de toda esa cadena, esa cadena de bienestar que se genera cuando tú te tomas una taza de café Juan Valdez a través de una empresa como Procafecol. ¿Por qué es importante la empleabilidad y el empleo formal en nuestro caso? Entonces, hablemos de los 2.800, casi 3.000 empleos que tenemos. Entonces, son empleos que básicamente son empleos formales. Entonces, estas son personas que tienen acceso a todo el sistema de salud, a todo el sistema de pensiones, que eso es muy importante decirlo hoy en día. Cristina, yo creo que nuestro país necesita apostarle al empleo formal. De acuerdo. Por el bienestar transversal de las personas. No es solamente el ingreso que percibimos mes a mes, es justamente toda esa base de estabilidad, tanto laboral como social, que se nos permite cuando somos empleados directos de una compañía formal. Tenemos programas de bienestar adicionalmente en términos de, por ejemplo, medicina prepagada para nuestros colaboradores. Tenemos, obviamente, temas para sus familias alrededor de los días de la familia, alrededor de extensión de días de maternidad y paternidad adicionales a los que tienen legalmente digamos, o se tienen por ley. Tenemos, obviamente, un vínculo con nuestra compañía como tal en términos de beneficios alrededor de descuentos en las tiendas Juan Valdez. Tenemos para algunos colaboradores por excelencia en sus desempeños, programas de capacitación adicionales. Me encanta. Tenemos convenios con diferentes compañías. Entonces, en realidad, creo que para una persona como yo, porque yo soy empleada de esta compañía y acá te voy a hablar como empleada, es un privilegio poder trabajar para una empresa formal que me otorga todo este mundo de oportunidades. Claro que sí, además uno de los grandes problemas en Colombia es la informalidad, precisamente. Exacto. Donde las personas no tienen acceso pues a todos estos beneficios, acceso a derechos como la salud, la pensión. Entonces, la verdad, pues además darte las gracias y darle las gracias a todo Procafecol, porque así es como se debe construir empresa, creo yo, y la formalidad debe ir primero porque trae unos beneficios importantes. Y Camila, cuéntanos cuál es el mito más grande que se ha creado en Colombia alrededor de los empresarios. Te voy a hacer el ejemplo alrededor de una taza de café. Okay. Entonces, usted cobra más de 5.000 pesos por un tinto. ¿Cómo va a hacer que al caficultor le llega solamente tanto? Y eso mismo se puede extrapolar en términos de las empresas están generando utilidades que son para ellos mismas, que son para un grupo muy pequeño de personas, que son los dueños de esas empresas. Y obviamente hay un margen que las empresas generan, ¿sí? Se genera una utilidad en las empresas. Creo que el mito grande es que es en beneficios de pocos que se generan esas utilidades. Si tú haces la desagregación de ese valor que te digo de un café, tú ves que en el medio pues se le paga a un caficultor, se le paga al señor de la logística, claro, se le paga al señor que la transforma, o a la señora que se la transforma. Y entonces realmente hay una cadena positiva de generación de valor que deja un margen para la compañía, pero que le está entregando valor a muchas más personas que solamente quedarse sin la compañía con ella. Y además, vamos a ese margen, asumamos que efectivamente hay un margen en la compañía. ¿Qué pasa con ese margen? Una empresa como Procafecol y muchas otras, Cristina, lo que hacen con esas utilidades es reinversión. ¿Qué claro. quiere decir? Que si a mí de los 5.000 me quedan 500 pesos, yo reinvierto al menos 400 de esos pesos en crecimiento adicional, en aperturas de nuevas tiendas, en codificaciones adicionales, en salida a nuevos países, que hacen que simplemente haya un círculo virtuoso y no vicioso, de crecimiento transversal. Entonces, incluso la utilidad de una compañía es una forma de generar la posibilidad de reinversión económica en el país.
Claro, y además, pues si la compañía tiene con qué reinvertir, pues tiene, digamos, puede ayudar a más caficultores en este caso, puede ayudar a más señores que hacen las almojábanas en su garaje, claro. Entonces eso, pues es importante que lo sepan los colombianos, porque hoy pues hay unos mensajes que no lo dejan muy claro y mil gracias por contarnos y por explicarnos cómo es esa cadena de valor y cómo es ese círculo virtuoso, como dices, dentro de una empresa tan grande como esta. Así es. Ya para terminar, te tengo dos preguntas que son más enfocadas en la primera en jóvenes. ¿Cuál sería tu consejo personal para los jóvenes? Digamos, dos consejos. Uno para los jóvenes que quieren emplearse y quieren entrar al sector formal. Sí. Porque hoy estamos viendo que muchos no lo quieren hacer o no entienden por qué deben hacerlo a través de la formalidad. Y otro para las personas y los jóvenes que están creando empresa, que quieren crear empresa y trabajar por este país. Buenísimo, y me encanta. Para los jóvenes en general, yo les diría, los necesitamos. Colombia los necesita. Por favor, sean vías y vehículos de crecimiento para nuestro país. Apuéstenle a Colombia. Hay fuga de talento joven hoy en día en Colombia, entonces sí, para quienes están saliendo del país a tener experiencias, pueden ser académicas o no académicas, es buenísimo, y muchos de nosotros hemos salido, regresen, los necesitamos. Ese es un mensaje transversal. Si tú eres un joven y estás en Colombia y tienes el mito de no hay empleo, no es cierto. Empresas como Procafecol y muchas otras empresas formales que conozco son generadores de primer empleo, incluso sin experiencia laboral, incluso simplemente con el bachillerato, y te da pie de poder trabajar, de poder capacitarte y estudiar posteriormente. Entonces, conozcan, edúquense en realmente vías que existen. Y ese es otro mito importante de no están contratando jóvenes. No es cierto. Los necesitamos y los estamos buscando. De hecho, la rotación, Cristina, en nuestras tiendas fue por un tiempo, la estamos empezando a bajar, pero más del 50%. Eso quiere decir que al año, si teníamos 2.000 colaboradores en tiendas, 1.000 estaban rotando justamente porque la gente dejaba de querer trabajar. Entonces, es un mito que las empresas no los están buscando, y es un mito que no hay posibilidad de generación de primer empleo. La hay. ¿Qué pasa si queremos ascender y si queremos subir? Hay que capacitarnos. Claro. Hay que estudiar, hay que aprender. Y hay múltiples formas. Esa casi que sería otra conversación. Múltiples formas para poder hacerlo. Obviamente está la academia, pero también hay autoconocimiento, también hay miles de vehículos para aprender, que son la herramienta. Aprender es la herramienta para poder crecer profesionalmente. Pero hay espacio para nuestros jóvenes y la empleabilidad formal en Colombia. Para los emprendedores, hacer empresa en Colombia, pero en el mundo también, es difícil. Los admiro profundamente. Mi recomendación para los jóvenes que quieren hacer empresa tal vez es rodearse bien, empezar pequeño y hacer apuestas acorde a su capacidad de riesgo, a su capacidad de endeudamiento, aprender de aquellos ejemplos. Yo no me sé exactamente las cifras en el sector emprendedor, pero de cada emprendimiento que nace, digamos, de cada 7 emprendimientos que nace, uno termina más o menos siendo exitoso, de manera que si fracasan en un emprendimiento, acuérdense, todavía me quedan 6 chances para poder hacerlo. Entonces apuéstenle al emprendimiento y busquen consejos. Hay miles de emprendedores maravillosos que seguramente podrán darles consejos alrededor del emprendimiento en este país. Bueno, todo lo que acabas de decir me encanta, pero diste algo muy importante que yo creo que hay que transmitírselo a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, a los colombianos, que es: la educación no es solo la educación formal. Claro que la educación formal es importantísima, ir a la universidad si se tiene la oportunidad, pues aprovechen ese, ojalá algún día no sea un privilegio, pero aprovechen ese privilegio, pero también se puede uno, digamos, autogestionar la educación, ¿no? Y hoy pues existen todas estas herramientas como Coursera, Harvard. Las mejores universidades del mundo tienen cursos gratis muchas veces donde las personas podemos aprender diferentes habilidades y a mí yo siento que me hace falta aprender no sé, me estoy inventando, más matemáticas, pues puedo ir a
un segundo idioma. Cristina. Exacto. Por ejemplo, yo también a los jóvenes los invito a tener un segundo idioma, ojalá inglés. Nuestro país necesita, por ejemplo, y eso es algo que no se necesita con una educación formal, no es significativamente más costoso que otras cosas, incluso hay muchos temas de formación en segundo empleo, en segundo idioma, que son absolutamente espectaculares, y las industrias, se los digo con conocimiento de causa, valoramos esto. En nuestro caso, que tenemos operaciones fuera del país, como te contaba, las personas que se van a tener experiencias fuera del país, o sea, yo me imagino que algunos han visto, por ejemplo, la foto de Juan Valdez en las pirámides de Egipto, o en Expo Saca el año pasado, son aquellos colaboradores nuestros de una tienda como esta, Cristina, que hablan inglés. Me encanta. Entonces, yo sí los invito, y eso es como tú dices, autogestión, eso es autoformación, tener un segundo idioma. Y nosotros buscamos, bueno, hola, ¿quién está listo para poder atender en otro idioma por fuera? Y son muy poquitas las personas que lo hacen, o que tienen esta posibilidad. Después se gestiona el pasaporte, después se gestiona la visa, no se preocupen por eso. Tenemos que saber un segundo idioma, claro. Tenemos que saber hoy programar, hoy saber de inteligencia artificial. Estos no son privilegios de una élite, son realmente posibilidades que están al alcance de todos si tenemos, por ejemplo, un celular. Todo se puede, pues, Duolingo, para aprender un segundo idioma, un tercer idioma. Ese mensaje me encanta porque a veces oigo otra vez, esto no es solo de los jóvenes, sino en general. Muchas quejas es que yo no tengo con qué ir a la universidad, pero es que sí se puede. Es que sí se puede, hay otras formas de hacerlo, y hay otras formas de aprender habilidades, y puede que no habilidades, si a mí me interesa la historia del arte, pues puedo aprender eso. Yo creo que dejar de aprender, nunca podemos dejar de aprender. Entonces, por eso me encantó eso que dijiste. Y ya, ahora sí, para terminar, cuéntanos un poco, porque yo creo que también hemos hablado de todo lo positivo, pero cuéntanos un poquito cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado a ti superar. Puede ser digamos, personal, puede ser dentro de la empresa, pero también creo que es importante pues que las personas aprendan a manejar esos... Me encanta, Cristina, y yo quisiera usar este espacio también porque a veces, en general a los líderes, no solamente a los empresarios, pero en general a los líderes, me imagino que te pasa a ti, nos pasan, digamos, a todos, nos ven en las facetas buenas y nos ven a veces como libres de fallas, libres de retos, y no es verdad. O sea, yo creo, ayer justamente hablaba con uno de mis hijos que perdimos un campeonato de fútbol ayer, y le decía, y él es el capitán del equipo, y le decía, los líderes en los momentos buenos son súper importantes, claro, pero los líderes en los momentos que no son tan buenos podemos ser aún más importantes e influyentes. Y a mí me encanta pensar, por ejemplo, en Juan Valdez. Claro, yo tengo una posición de liderazgo, pero en Juan Valdez, siempre a Cafecol, creemos profundamente que todos somos líderes de un proceso, de otra persona, de un espacio. Entonces, no importa que yo no tenga personas a cargo, yo soy líder. Y los líderes tenemos retos y dificultades. Y sin duda una de las grandes que hemos vivido nosotros como compañía fue la pandemia. Y fue un momento, por ejemplo, Cristina, en el que nosotros tuvimos que hacernos preguntas muy difíciles como ¿qué privilegiamos? Y privilegiamos a las personas. Nosotros fuimos una de esas empresas, e incluso te diría organizaciones, o sea, en general en Colombia, que primero cerró sus puertas. Y de hecho no las cerramos del todo, sino dijimos vamos a quitar mesas, vamos a quitar sillas antes de que se decretara la cuarentena. ¿Por qué? Porque decíamos es nuestro aporte para no tener personas en un solo lugar. Después obviamente acatamos las reglas tanto distritales como nacionales, de todo lo que tuvo que ver con la pandemia, pero nos tocó cerrar, nos tocó decir, bueno, voy a cuidar primero a las personas, voy a mandar primero a las personas que pueden a trabajar a sus casas, quienes no pueden porque tienen que estar en una tienda, ¿cómo las protejo? ¿Cómo tenemos realmente a todo el mundo protegido? Teníamos una campaña en ese momento que decía, tómatelo con calma, nosotros no lo tomamos con responsabilidad, y hacía referencia a un café, tómate un café con calma, o con tranquilidad, que la responsabilidad está en nosotros, la responsabilidad es para el consumidor, la responsabilidad es para la persona que está atendiendo entre nuestros baricultores, que es una mezcla de barista con caficultor, baricultores. Entonces, eso fue un momento muy difícil, protegiendo primero la vida humana. Y luego,
buscando cómo asegurábamos la viabilidad financiera de nuestra compañía, sabiendo que teníamos más de 400 tiendas cerradas, que el ingreso se había caído de manera significativa, que queríamos proteger el empleo lo más posible y proteger el ingreso de regalías y de ventas de la marca Juan Valdez. Pero lo bueno de eso es que, y en medio de acá se junta, pues digamos, con un reto personal que como muchos otros colombianos y colombianas tuve yo a nivel personal, que era, yo tengo 3 hijos como te conté, yo estaba en mi casa gestionando a esta compañía, pero estaba gestionando 3 hijos. Claro. En edades escolares entre los 5 y los 10 años. Encerrados en la casa. Aprendiendo, mi hija chiquita aprendió a leer, escribir en inglés y en español en ese año que yo estuve en la pandemia. Entonces también a veces nos ven como extraterrestres a los empresarios y como que están allá. No, yo también estuve en una mesa redonda con mis 3 hijos aprendiendo en temas pues que no teníamos, o sea, la tecnología no la manejábamos, estábamos aprendiendo. Lo lindo de todo esto es ver cómo se generan oportunidades y cómo cuando se cierran 400 tiendas se te abren otras ventanas y se nos abrió la posibilidad de exportar a otros países, de profundizar en el canal de supermercados donde la gente sí estaba yendo a comprar café porque quería tomar café en su casa, de poder conectar con mis hijos y a poder aprender a tener unos vínculos diferentes, entonces retos infinitos, ese es un ejemplo, pero como te dije al principio, yo soy una persona optimista, eso me caracteriza y creo que al final, después de muchas lágrimas, porque las hubo, logramos tener una compañía que está fuerte, que es viable financieramente, que genera empleo y pues unos niños que gracias a Dios ya están en el colegio. Que gracias, ya, gracias a Dios. Bueno, no, pues Camila, me encanta, quiero darte las gracias por compartir todo esto con nosotros. Creo que pues nos enseñaste sobre empresas, sobre emprendimientos, sobre retos personales, sobre, bueno, una cantidad de cosas que espero que pues los colombianos valoren porque de verdad pues muy valiosa tu experiencia. Muchas gracias y a todos ustedes los invitamos a venir a Juan Valdez 1959 porque está espectacular. Camila, mil gracias. Gracias a ti, gracias por este espacio, gracias por construir ciudad y gracias por construir país. Bueno, mil gracias. Bueno, y para seguir y para contarles, estoy con Hanner Pérez, el líder de barismo de Juan Valdez. Hanner, bienvenido y cuéntanos un poquito de ti. Hola Cristina, gracias por la invitación. Bueno, yo soy hoy por hoy una persona muy apasionada que trabaja para esta maravillosa marca, pues más de 12 años trabajando para Juan Valdez. Soy de la ciudad de Santa Marta. Me encanta. Ciudad hermosa donde crecí, donde me formé, en donde tuve como gran parte de mi historia comenzando allá y bueno, eso me trae aquí a Bogotá hoy por hoy. Bueno, ¿y en Bogotá cuánto tiempo llevas? Ya 9 años. Bueno, o sea, empezaste en Juan Valdez en Santa Marta. Sí, yo comencé en Juan Valdez en Santa Marta muy joven. Ya tenía como una experiencia trabajando en otras empresas. Sin embargo, creo que, o lo puedo manifestar, en Juan Valdez fue amor a primera vista. Me encanta. Generalmente cuando doy charlas de café, yo le cuento a la gente, les pregunto si les gusta el café, qué tanto saben de café. Y yo lo confieso, a mí no me gustaba el café antes de trabajar en Juan Valdez. Entonces fue amor a primera vista. Y cuéntanos tu historia en Juan Valdez. Entonces entraste hace 12 años, más o menos, un poquito más. Sí, hace más de 12 años. Yo empecé buscando trabajo como muchos jóvenes, buscando oportunidades. Generalmente uno buscando su camino aún. Cuando uno está joven, algunas ocasiones, en algunos casos, uno todavía no está encaminado en qué se va a dedicar. Tiene planes, uno planea, uno tiene como alguna visión de proyecto de vida, claro. Pero en su momento yo buscaba en Juan Valdez, era como algo para asentarme mientras estudiaba o me ponía a estudiar en la universidad. Empecé en tiendas Juan Valdez en Santa Marta, en donde llegué, desde el primer momento la acogida fue muy bonita. Empecé con un cargo técnico de café que era preparar, limpiar, organizar, atender consumidores, atender clientes y empecé y me sentí acogido creo que desde el momento 1 y ahí empecé, duré trabajando en tiendas 4 años. Fui técnico de café. Después recibí un ascenso para auxiliar administrativo, líder de tiendas. Entonces también es otra etapa bonita porque es empezar a manejar personas, a ser responsable de inventarios, responsable de la experiencia del consumidor. Y mis inicios fue meramente como por ese camino. Y bueno, ahí empieza la historia. Pues me encanta además porque creciste y te formaste dentro de la empresa y has tenido diferentes
diferentes cargos. Cuéntanos qué es ser líder de barismo. Explícale a la gente qué quiere decir eso. Bueno, ser líder de barismo, personalmente me considero muy afortunado porque me disfruto cada segundo, cada momento. Ser líder de barismo es ser esa persona encargada de apoyar y soportar a la marca y a la empresa en términos de lo que es café de especialidad, desde lo que es el producto, desde lo que es la experiencia de los consumidores, desde lo que es la representación de la marca en diferentes escenarios relevantes de café, campeonatos de baristas. Entonces es poder representar una marca en un campeonato, es poder formar personas en un campeonato, pero también poder identificar ese tipo de propuestas en términos de productos, cafés, tuestes, para que los consumidores puedan apreciar de verdad lo que podemos entregar como el café colombiano. Pues, Hanner, me encanta porque pasaste de que no te gustara el café a poder hacer todas estas cosas y pues el experto en cafés. Sí, de hecho, algo muy curioso es que mi madre me decía, bueno, barista, ¿y qué es eso de barista? O de hecho, cuando yo explicaba en un círculo cercano y que a qué te dedicas, la gente dice, soy contador, soy abogado, soy profesor. Pero cuando yo digo soy barista, muchas personas decían, bueno, ¿y qué haces? ¿El de los cafés, el de las figuras? Entonces uno empieza a explicar, no, mira, esa es la persona especialista en preparaciones a base de café. Y mi mamá me decía, pero mijo, tú no tomabas café. Y yo, es cierto. Santa Marta es una ciudad hermosísima, se toma café, pero en términos de cultura aún tiene ese crecimiento de empezar a consumir cafés de diferentes presentaciones. Y yo pues me di cuenta antes de entrar a Juan Valdez que de verdad el mundo del café es demasiado amplio y eso fue lo que me llevó al gusto por el café. Te cuento que yo antes de trabajar en Juan Valdez me tomaba una taza de café en el desayuno, a lo mucho. Hoy por hoy, en un día normal de trabajo, son más de 7, 8 tazas de café. Cuéntame, Hanner, cómo este trabajo, pues digamos, no tiene que ser este en específico, tu trabajo en Juan Valdez te ha ayudado a superar retos o desafíos personales. Creo que ha sido un soporte enorme. Juan Valdez para mí ha sido no solo una empresa, sino también me he sentido muy acogido y he sentido que me ha formado desde lo profesional y desde lo personal. Con un ejemplo muy sencillo, por mi idiosincrasia caribeña, yo tiendo a hablar rápido. Entonces, a veces cuando yo conversaba, daba charlas, sí notaba que la gente no me entendía y repetía varias veces. Y eso parece algo pequeño, pero sí fue un reto. Entonces, desde la marca he sentido todo el apoyo y consejos. Así uno en una charla, este es el mensaje. Por ejemplo, yo antes de entrar a Juan Valdez, yo solo era bachiller. Hoy por hoy, gracias a la marca, ya soy profesional en finanzas y negocios internacionales. Me encanta. Fue curioso porque yo empecé a estudiar tarde. Digo tarde, 25 años, y mis compañeros en primer semestre tenían 19, 18 años, pero me lo gocé. Me encanta. Y claro, ese apoyo de que no truncaba mis sueños de seguir estudiando, trabajar en la empresa, al contrario, era, claro que sí, tengo tal trabajo, estudio de noche, fue algo muy bonito. Por ejemplo, en Juan Valdez se me ha apoyado. Por ejemplo, yo no hablaba nada de inglés antes de entrar. Creo que escuchaba una palabra y gracias a muchos retos y muchas situaciones aquí me obligué personalmente a hablar inglés y ahí también sentí un apoyo. Entonces, si yo el Hanner de ahora, al Hanner que trabaja hoy, cuando metí mi hoja de vida hace más de 12 años, al Hanner de ahora, el crecimiento no solo profesional, sino personal ha sido mucho. Entonces soy muy agradecido por eso también. No, y Hanner, pues impresionante y de verdad te felicito porque sí, yo también, pues contándome tu historia veo ese cambio, ese crecimiento personal, profesional y bueno, me encanta entonces pues felicitarte. Cuéntanos, ya contaste un poquito, pero digamos qué cosas te ha ayudado a lograr Juan Valdez o un trabajo formal que antes veías como imposibles. Bueno, yo creo que desde mis inicios en la marca, creo que lograr esa estabilidad, tanto como económica, que eso conlleva también llevar una estabilidad emocional en los proyectos personales de las personas, ha sido fundamental. Actualmente, yo cuando empecé a trabajar y mis inicios en la marca, cuando trabajaba en tiendas, yo tenía 2 metas personales. Una era ser profesional, y la segunda era llegar a tener un título nacional de baristas. Entonces,
De hecho, cuando yo tomo la decisión de mudarme de Santa Marta a Bogotá y aceptar un cargo aquí en la capital, yo no conocía casi que Bogotá cuando me mudé. No entendía lo grande de verdad pasar de una ciudad hermosa y pequeña como Santa Marta a una ciudad también igual de hermosa, pero mucho más grande que es Bogotá. Creo que la marca me empezó a apoyar en eso. Y yo me vine con el sueño de ser campeón nacional. He tenido total apoyo de la compañía en ese sueño, porque ha sido un camino largo, un camino de paciencia, en donde he podido desarrollarme como profesional y dentro de mi historia y todo lo que me ha ayudado a superar, creo que poder estar como que en un momento en mi vida en donde me siento a gusto con todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido y todo lo que comparto dentro de la industria del café, ha sido gracias a Juan Valdez. Bueno, pues Janer, y cuéntanos, digamos, ¿qué le dirías tú a un joven o a tu yo de hace 10 o 15 años de la importancia de tener un trabajo formal, de la importancia de verdad de quedarse y crecer? Yo creo que en una palabra corta, que cuiden el trabajo. Creo que es algo fundamental, pero ya ampliando un poco, que se gocen los trabajos y los cargos que están, porque una empresa que te brinda estabilidad puede de verdad ayudarte a catapultar muchos proyectos personales. Considero que el camino se lo hace cada persona, ¿sí? Hay empresas que son muy buenas, pero creo que la decisión va en cada persona, en cada colaborador. Pero sí que se apropien y que tengan mucho sentido de pertenencia. Porque cuando tú te haces o te sientes que haces parte de algo, al final eso ayuda a que tú tengas un camino y tengas una estructura. Yo creo que hoy por hoy un joven le diría eso, como de verdad tener estabilidad es muy valioso dentro de una compañía, dentro de una marca. Tener oportunidad de crecer también es clave y entender que son oportunidades. Y las oportunidades hay que también trabajarlas y ganarlas. A mí yo de hace 5 años le diría que se siga gozando lo que hace, ¿sí? Que siga teniendo paciencia, porque la paciencia es algo clave, que siga teniendo paciencia y que al final en los proyectos de vida o en las empresas todos son consecuencias o resultados de, y hay que trabajar para eso. Entonces, todos los jóvenes, siempre les digo, tengan paciencia, todos los trabajos, cualquier empresa en que estén, van a haber momentos hermosos, pero también van a existir momentos complejos que hay que saber llevar. Y tengan paciencia porque una estabilidad o una carrera en una empresa es muy bonita. Ya para terminar, te tengo dos preguntas en una, pero las puedes tomar Dale, como tranquilo. dos preguntas. ¿Qué significa para ti tener un trabajo donde te sientes valorado? Esa es la primera. Y la última es, ¿qué te hace sentir orgulloso a ti personalmente de lo que tú has logrado? Claro que sí. Yo creo que para responderte la primera, me siento muy afortunado de estar en un trabajo en donde todos los días me quiero levantar para estar en la oficina. Todos los días quiero aprender algo nuevo, todos los días quiero aportar y quiero nutrirme. Un trabajo estable te permite hacer proyectos y te permite organizarte como persona. Te permite pensar en un futuro, si quieres una especialización, casar los sueños que podemos tener como seres humanos, en algún momento casarse, en algún momento hijos, tener un trabajo formal, una estabilidad te permite poder hacer ese tipo de planeaciones. Y la segunda pregunta en línea, ¿en qué me hace sentir orgulloso estar en una marca? Yo creo que... No, ¿qué te hace sentir a ti orgulloso de lo que has logrado? De lo que he logrado. En general, puede ser en Juan Valdez, en tu vida personal, ¿qué es lo que más te hace sentir a ti orgulloso? A mí me hace sentir orgulloso que puedo sentirme tranquilo y feliz con cada paso, cada caída y cada triunfo que he logrado dentro de mi vida profesional y personal. Me hace sentir orgulloso poder representar algo tan bonito en Colombia, que es ser alguien que en su momento, con 20, 21 años, que entré a trabajar en una marca o en una empresa, poder crecer y poder decir hoy por hoy y charlar con mis amigos, con mi familia, que se sientan orgullosos de mí, poder conversar tranquilamente en ese sentido, creo que es algo muy bonito. Creo que sí, estoy muy orgulloso de poder representar algo bonito que nos representa como colombianos, y es todo eso que es lo hermoso que tenemos que mostrar al mundo, y que más que el café.
Bueno, Hanner, pues mil gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Para terminar así, ahora sí lo último de verdad, ya que estamos en Bogotá, ya que llevas aquí 9 años, o sea, ya eres más bogotano que todo lo demás, ¿qué es tu cosa favorita de la ciudad? Uy, yo creo que tengo muchas. Creo que la primera que diría son las oportunidades que tiene y que siempre hay algo nuevo. En Bogotá siempre hay algo nuevo. Creo que es una ciudad que de verdad te abre las puertas y que te permite, depende de tus expectativas y lo que quieras lograr en la vida, poder afrontarlo. Me encanta eso, me encanta que uno aquí tiene opciones para poder desempeñarse, caminos, puertas abiertas. Y aunque a mucha gente le sorprenda el clima, me gusta el frío. Fantástico es el clima. Sí. Bueno, Hanner, de verdad, mil gracias por compartir con nosotros tu historia. Y a ustedes los veo en el próximo capítulo de Historias que construyen oportunidades para que sigamos construyendo país juntos.